nos alimenta. Te pedimos que nos hables al corazón y que salgamos confrontados en nuestra vida a través del consejo de tu palabra. Espíritu Santo, en ti nos apoyamos. Habla a tu iglesia, háblanos a todos nosotros para que podamos glorificar tu nombre y que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Gracias le damos, Padre, por haber traído a este pueblo, a este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Hermanos, el mes de febrero es conocido como el mes del amor y la amistad. El diccionario de la lengua española define amistad como afecto fraternal o personal, puro y desinteresado. Ese aprecio especial, puro, sin malicia, sin morbo, sin ningún interés que mostramos hacia una persona, esa es amistad. Esa es amistad. Y el hombre como ser gregario, es decir, que hemos sido creados para estar en compañía de otras personas, tiende a buscar amistad. Tiende a buscar amistad en su colonia, en su trabajo, en la iglesia, en el colegio o en la universidad. Siempre está buscando amigos. Pero hay una amistad muy peligrosa en la vida del creyente que hay que tener mucho cuidado con esa amistad. Y es la amistad del mundo. La amistad del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando en el sentido metafórico. Estamos hablando de la corriente de maldad que está controlada por Satanás. Estamos hablando de las modas, la diversión, de los placeres. Es decir, el camino ancho sin restricciones. Ese es el mundo. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, porque a través de Él es posible tener una amistad maravillosa, y es la amistad con Dios. Y es precisamente de esas dos clases de amistades, la del mundo y la amistad de Dios, es la que Santiago nos habla en su carta. Santiago, el hermano del Señor Jesús. Abran sus Biblias, por favor, a Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 4 y quiero hablar sobre el tema la amistad con Dios. La amistad con Dios. Santiago capítulo 4, en el versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ya lo tenemos, hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En el contexto de este versículo, vemos que Santiago está hablando de una sabiduría auténtica. Esa sabiduría que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero Santiago dice que también hay otra sabiduría, que es la sabiduría terrenal, la animal y diabólica. Y esa sabiduría terrenal, animal y diabólica se cuela entre los creyentes también. Pero no solamente la sabiduría se cuela entre los creyentes, sino que también la mundanalidad se cuela entre los creyentes. Es decir, en la iglesia, en la congregación, entre los hermanos, entre los creyentes, el mundo logra tener cabida también en sus corazones. Y por eso, dice Santiago, hay riñas. Por eso hay pleitos entre vosotros. Hay codicias, hay envidias, hay deseos pecaminosos.
Y la causa de eso es la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros los creyentes. Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Ahora aquí está hablando ya en un sentido exagerado, ¿verdad? Buscando una exageración. Pero la palabra en sí tiene que ver con riñas. Y los pleitos entre vosotros. Y aquí Santiago está hablando a las 12 tribus dispersas. Es el contexto de toda la carta. Está hablando a un pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo, a los creyentes. Y en ese contexto dice: ¿de dónde vienen las guerras, las riñas y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra pasión es el deseo, los deseos pecaminosos. Combaten en nuestros miembros. Lo que Pablo decía: en mis miembros, en mi cuerpo está el pecado, decía el apóstol Pablo. Porque todos nosotros cuando nacemos con una naturaleza eminentemente pecadora. Una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza lo explicamos nosotros en el discipulado, para que la persona recién convertida que le estamos ministrando la palabra del Señor y hablamos de esa naturaleza pecaminosa, le decimos: es la inclinación a hacer lo malo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Yo le digo a los hermanos que estamos estudiando, y cuando entramos a la primera lección, ¿verdad? Y hablamos también sobre esas dos naturalezas en la primera y segunda lección. Le digo: usted no le enseña a un hijo suyo a mentir. ¿O hay una escuela de mentiras? ¿Habrá una escuela donde se le enseña a mentir a su hijo? Pues la verdad es que no hay. Entonces, ¿cómo aprende a mentir el niño? Porque ya viene con la naturaleza inclinado a hacer lo malo. Usted no tiene que enseñarle a su hijo a hacer lo malo. Usted está supuesto a enseñarle a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque él ya trae por naturaleza el pecado enraizado. Trae una naturaleza eminentemente pecadora. Y por eso es la base de la cual dice aquí el apóstol Santiago, es la base, esa naturaleza que tenemos, la que da cabida a las riñas, a los pleitos, a las envidias, a las codicias. Pero luego nos habla de las consecuencias de eso. Y una de ellas es obtener cosas por nuestra propia cuenta y no pedírselas al Señor. Vea lo que dice en el versículo 2. Codiciáis. ¿Y qué pasa? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, aquí vemos una consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, que nosotros queremos obtener cosas. Codiciamos y no tenemos. Nos mata la envidia y no podemos alcanzar. ¿Y cuál es la razón? Porque no pedimos. Obviamos el pedir a Dios y esperar en Dios que Él nos bendiga, que nos dé esas bendiciones materiales, económicas, etcétera. Queremos nosotros hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero no solamente eso, sino que hay otra de las consecuencias, y es pedir con motivaciones equivocadas. Dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra deleite es la misma palabra que habla de pasiones en el versículo 1. Esos deseos pecaminosos. Entonces dice: ustedes piden, pero piden mal. Porque piden con motivaciones equivocadas. ¿Y cuáles son esas motivaciones equivocadas? Gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros placeres
pecaminosos de su carne. Y esto indica una cosa, que el mundo ha entrado en la vida de ese creyente. Le ha dado cabida a la mundanalidad. Cuando ya la persona pierde de perspectiva divina y quiere pedir con motivaciones equivocadas para andar en su carne y satisfacer los placeres de su carne, es porque le ha dado cabida al mundo en su corazón. Y esto es un problema serio. Porque cuando un creyente tiene en su corazón el mundo, eso se considera un adulterio espiritual. La misma figura que en el Antiguo Testamento vemos en relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento la relación entre Jesús y su iglesia. En el Antiguo Testamento vemos a Dios como un esposo y a Israel como la esposa de Dios. Pero cuando Israel se apartaba del Señor y le daba cabida a los dioses, a los ídolos, y quería caminar conforme a las demás naciones paganas, entonces el Señor le llamaba infiel, le llamaba adúltera. En varias ocasiones el Señor se expresó de un adulterio espiritual en la relación entre el pueblo de Israel y el Señor. Y esa es la misma figura que también está hablando Santiago en relación al creyente que le da cabida al mundo y en su relación con el Señor. Por eso llegamos al versículo 4 y dice: oh almas adúlteras, adúlteras. Qué tremendo, ya no fuimos fiel con Dios, sino que le damos cabida en nuestro corazón al mundo. Entonces, hermanos, encontramos en el versículo 4 que toda persona debe escoger qué clase de amistad quiere. Si la amistad del mundo o la amistad de Dios. Pero tiene que escoger. Dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí están estas dos amistades: la amistad del mundo y la amistad de Dios. Y dice, hay que escoger. Hay que escoger entre estas dos amistades: o la amistad del mundo o la amistad del Señor. Pero no podemos nosotros estar siendo amigos del Señor y amigos del mundo también. El Señor dice, esto no es posible. O elegimos la amistad con Dios, o elegimos la amistad con el mundo. Hermanos, en nuestros tiempos que estamos viviendo, es impresionante ver cómo el mundo se ha metido dentro de la cristiandad, dentro del pueblo de Dios. Y usted puede ver, ya no puede ver diferencia muchas veces. Veamos la alabanza. Encontramos rock cristiano. Fíjese usted. Y no solamente en cuanto a la música, sino que ellos se visten igual que un rockero. Pelo largo, ¿verdad? Y todo, tatuajes.
Y decimos, no, es que a través de la música, de esta manera, vamos a atraer a las personas que están en el mundo. Pero si las personas que están en el mundo quieren salir de eso, y ahora resulta que se le da más de lo mismo, ¿cómo van a salir de eso? Si allá vienen con pantalones, hermanos, que le llegan hasta aquí, punta yuca, dentro de la iglesia, ya va a ver usted también ahí los pantalones punta yuca. ¿Por qué razón? Porque el creyente no impone las modas. Siempre tenemos que atraer al mundo a la iglesia. Y eso está hablando la amistad del mundo y la amistad con del Señor. Está hablando Santiago, el hermano del Señor. Dice, cuidado, almas adúlteras. Porque el problema está en lo interno, en el corazón. Y ahí es donde debemos de establecer la diferencia nosotros. Entonces, ¿qué escogemos? ¿La amistad con el mundo? Si hemos de escoger la amistad con el mundo, pues entonces tírese al mundo, pues. Pero si hemos de escoger la amistad con Dios, entonces andemos con el Señor. Pero hay un costo que pagar. Ya sea, si alguien elige la amistad con el mundo, tiene que pagar un costo. Y si alguien elige la amistad con Dios, tiene que pagar un costo. ¿Y cuál es ese costo que hay que pagar? ¿En qué consiste ese costo de ser amigo del mundo? Vea lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El costo que hay que pagar es de enemistarse. Enemistarse. Entendemos bien esa palabra, ¿verdad? Enemistarnos. Yo recuerdo cuando era pequeño, tenía un gran amigo en el pasaje. Éramos grandes amigos. El pasaje, él era el único que tenía bicicleta. Y andábamos ahí en la bicicleta, y uno de pequeño, ¿verdad? Y tiene sus amistades. Este era un gran amigo mío. Gran amigo. Y una vez jugando básquetbol, con el calor, ¿verdad?, del juego, entonces él me golpeó y yo le golpeé con codazo. Ahí nos enemistamos. Estudiamos en la misma institución, pero como estamos enemistados, la relación con él se cortó totalmente. Entonces no había comunicación. La comunicación se cortó. Cuando alguien está enemistado no se habla, porque está rota esa comunicación. Pasaron quizás un año y medio o 2 años para que volviéramos nuevamente a relacionarnos como amigos. Hoy está en los Estados Unidos él. Pero cuando está enemistado, se corta la comunicación. Entonces, es en ese contexto, en ese concepto también, que es el costo que hay que pagar. Por eso dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, la amistad con Dios se corta y entonces nos volvemos enemigos de Dios. Decidimos abrazar el mundo, somos amigos del mundo, pero en ese momento
automáticamente nos volvemos en enemigos de Dios. Pero ¿qué sucede? Porque aquí deja entrever de una manera indirecta lo contrario, el otro lado de la moneda. Este es el precio que yo tengo que pagar, o un creyente debe pagar, si quiere ser amigo del mundo. Automáticamente se constituye en enemigo de Dios. Le está diciendo Dios: tú y yo somos enemigos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros decidimos sernos amigos de Dios? ¿Qué pasa entonces? Nos enemistamos, nos constituimos en enemigos del mundo. Y le decimos al mundo: mundo, tú y yo somos enemigos. Entonces, ¿a quién preferimos nosotros tener como enemigo? ¿Al mundo o a Dios? Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Aunque esto me resulte difícil en relación al mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Juan, discípulo amado, escribe y dice la palabra del Señor: no améis al mundo. Aquí hay una prohibición. No debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la exhortación aquí? No amemos este mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo tiene que ver con satisfacer su carne. Los deseos de los ojos, las codicias y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, sino del mundo. Si elegimos nosotros la amistad con Dios, entonces no vamos a amar este mundo. No vamos a amar este mundo. ¿Y qué va a pasar? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a permanecer para siempre haciendo a la voluntad de Dios y no amando al mundo. Ahora, esto no es fácil, porque hay un problema serio. Vea lo que dice Juan capítulo 15, versículo 19. Juan capítulo 15, en el versículo 19. Dice la palabra del Señor, y Jesús aquí está hablando, ¿verdad? Acá en lo que es en este pasaje, dice la Biblia en el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo,
Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Los aborrece. ¿Se da cuenta qué es eso? Se da cuenta es que usted ha tomado la decisión ser amigo de Jesús, está con el Señor, haciendo la voluntad de Dios, no está amando este mundo y entonces está permaneciendo fiel al Señor. Sí, pero mañana usted tiene que ir a trabajar. ¿Y qué sucede en su trabajo? El mundo lo va a aborrecer. Usted tiene que ir a estudiar. ¿Y qué sucede con los compañeros? Lo va a aborrecer. Cuando lo invitan a hacer cosas, a ir aquí, a ir allá, y preséntese usted como creyente en Cristo Jesús, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver si no lo aborrecen. Pero el Señor dice, antes que a ustedes lo aborrezcan, a mí me han aborrecido, dijo el Señor. El mundo no los va a amar. ¿Por qué razón? Porque no son del mundo. No son del mundo. Usted es mala onda cuando le dice que no. Cuando le invitan a beber, cuando le invitan a disfrutar, ¿verdad? A ir aquí, a ir allá, y después de aquí del trabajo nos vamos y vamos a ir a este lugar y a otro lugar. Y cuando usted dice no, ahí es el problema. Ahí es donde usted se vuelve aguafiestas para ellos. Entonces le quitan, le retiran todo favor que le puedan hacer, porque no lo van a aceptar. Y el Señor nos lo dijo, no nos van a aceptar, porque ya no pertenecemos al mundo. Es lo que Pedro dijo también, en primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 3. Veamos desde el 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los inconversos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice, hermanos? Y los ultrajan. Prefieren malas palabras. ¿Contra quién? Contra el creyente. Les parece cosa extraña, dice Pedro, que ustedes ya no sigan corriendo en el mismo desenfreno de disolución, es decir, de pecado como antes. ¿Y por qué te hiciste así? Ya te arruinaste, hombre. Antes bien alegre era, fíjate. Y ahora ya te lavaron el cerebro, le digo. Te volviste evangélico. No, hombre. No es que tengo que llegar temprano, ya la mujer te manda de aquí, te tiene la mujer. Sí, dígale. Gracias a Dios que mi esposa me tiene de aquí. Gracias a Dios. ¿Cuál es el problema? Tremendo la situación. Pero ¿qué sucede, hermano? Los ultrajan. Los ultrajan. ¿Por qué razón? El costo. Porque decidimos la amistad con Dios. Entonces nos enemistamos con el mundo. Lo que Pablo dijo de su conversión a Cristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí. Es decir, yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí.
el mundo ha muerto para mí. Y si ya no somos del mundo y no amamos al mundo y no estamos hermanos con el mundo, sino que hemos decidido la amistad con el Señor, entonces el mundo se ha muerto para nosotros y no debe tener cabida en nuestro corazón. Ahora, no somos los únicos que nos ha tocado decidir entre la amistad del mundo y la amistad de Dios. No somos los únicos. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Noé. Vea lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 9. En Génesis capítulo 6, en el versículo 9. Tremendo, hermano, cuando decidimos la amistad con el Señor Jesucristo, a veces los mismos familiares que no conocen al Señor se vuelven nuestros enemigos. Nos cierran las puertas, no nos visitan, no quieren nada con nosotros, pero el Señor lo dijo. Vea lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia al día traduce este mismo versículo de esta manera. Y a mí me gusta comparar también con otras traducciones. Pero la Biblia al día lo traduce así. Durante toda su vida, Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Qué lindo esto. Durante todo el tiempo, Noé hizo la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Una relación estrecha. Una relación íntima con Dios. La Reina Valera dice, con Dios caminó Noé. En la Galería de la Fe, donde tenemos todos los héroes de la fe, ahí aparece Noé. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. No pierda Génesis, por favor. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este mismo versículo, en una paráfrasis de diferentes versiones bíblicas, lo traduce de esta manera. Oiga bien, por la fe Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Así lo traduce. Me gusta esa frase última. Como resultado, Noé llegó a tener una relación íntima
una amistad íntima con Dios. Es decir, que él fue amigo de Dios. ¿Y cómo fue el mundo que le tocó vivir a Noé? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era el comportamiento de las personas en el tiempo que Noé vivió? Bueno, veamos lo que dice Génesis. La palabra del Señor nos va a contestar. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que ¿qué dice, hermanos? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese qué tremendo. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No era poca. La maldad estaba desbordada, al grado que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Es decir, su pensamiento al levantarse es hacer mal. ¿Qué mal vamos a hacer? Al grado que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora, algunas personas dicen la Biblia se contradice, porque en otro versículo dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué aquí sí se arrepintió? No, fíjese bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, el Señor no se arrepiente como se arrepiente el hombre. Nosotros nos arrepentimos, sí. Dios se arrepiente, pero el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento nuestro. Es lo que está diciendo. Además de eso, está hablando para que nosotros entendamos, porque Dios es espíritu. Y lo que estamos hablando aquí es de darle forma de hombre al Señor. Habla de corazón. Dice que se arrepintió y le dolió en su corazón, dice. Dios no tiene corazón, pero nos está hablando de esa manera para que nosotros que tenemos corazón entendamos cuál fue el sentir de Dios, el que había creado al ser humano, y cómo ahora el hombre estaba de continuo solamente el mal. Al grado fue que Dios decidió mandar un juicio sobre el mundo de aquel entonces. El mundo que le tocó vivir a Noé, dijo Jesús, que así iba a ser también el mundo antes de la venida de Jesús. En Mateo capítulo 25, versículo 23. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículo 36. O 24, perdón. 24:36. Dice la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, sino ni los ángeles, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, una forma para decir, dándose a la rienda de satisfacer sus deseos pecaminosos, los placeres de su carne, casándose y dándose en casamiento. No le importaba ya el matrimonio. Ellos vivían como quisieran vivir. Además, la tierra estaba llena de violencia, dice la palabra del Señor. Y Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo, lo mismo, la misma historia se va a repetir al final antes que Jesús venga. Y hermanos, yo personalmente creo que el mundo que le tocó vivir a Noé es igual al que nosotros estamos viviendo hoy en día. La maldad es mucha en la tierra. Basta ir, hermanos, a ver ahí el carnaval de Brasil en Río de Janeiro para ver el bacanalismo que hay. No vayamos muy lejos. Ya va a venir la Semana Santa. Y ahí hay unos open bikini, dicen ahí en el Majagual. ¿Dónde? Dicen los hermanos. Y ahí, hermano, es tremendo. En las noches, toda la semana, agarrando las cervezas, tirándose, las mujeres enseñando. Es terrible. El homosexualismo, el lesbianismo, a la orden del día, floreciendo. En los Estados Unidos, en Inglaterra. Inglaterra se caracterizó en el pasado porque fue la cuna donde muchos reformadores en tiempos de la Inquisición llegaron a refugiarse. Grandes reformadores. Como Cipriano de Valera, por ejemplo, también, ¿verdad? Estuvo por ahí. El Señor les usó grandes iglesias. Ahora son museos. Ahora son cantinas. Los han convertido en nightclub. Y hoy en día, según la ley, un predicador que predica un mensaje como el que yo estoy predicando ahorita, mi hermano, porque mencioné el homosexualismo, al final del culto están dos señores detectives afuera. Y le dicen, Señor, somos fulano de tal, ¿verdad? El detective fulano de tal y sutano está detenido por predicar y andar hablando sobre estas cosas. No se puede predicar. Y lo meten preso. Ahí no andan tocando tablitas, mi hermano. Así estamos hoy. Hoy estamos en el tiempo donde las personas a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo se le llama bueno. Así estamos hoy. Y la tierra está llena de violencia. Hoy no vale nada la vida. No vale nada la vida. Cualquiera puede atentar. Aquí solamente Jesús nos guarda. Solo el poder del Señor y sus santos ángeles. En aquellos que hemos decidido andar en amistad con el Señor. Porque así como Dios planificó su día y mi día de nacimiento, en el mismo momento que Él planificó el día de su nacimiento, planificó el día de su muerte. Ningún incircunciso le va a quitar la vida a usted y a mí, si el Dios
no lo permite. Si Dios no lo permite. Me decía mi hija el otro día que venía con una hermana de la iglesia también y se subió un muchacho, dicen ahí, ¿verdad? Y venía una persona por ahí con un teléfono mero bonito y ya cuando ya se lo iba a pedir, ¿verdad? Salieron las dos señoritas por bájenos, aquí nos bajamos. Y el muchacho se queda viendo y le está tocando ahí para que ábranos, aquí nos vamos a bajar nosotros. Y dice el muchacho, no me calmen, no es con ustedes el problema. Si no, con ustedes no hay nada, jovencitas, no, tranquilas. Qué lindo. A las dos señoritas de la iglesia. Así estamos en los tiempos que estamos viviendo ahora, hermano, tiempos difíciles. Pero en medio de esos tiempos, Noé decidió ser amigo de Dios. Al grado que llegó a tener y a construir una amistad estrecha con Dios. Decidió ser enemigo del mundo. El mundo lo señaló, el mundo lo criticó, él era una mancha en el mundo. Pero él escogió en su tiempo no ceder a la presión del mundo, sino hacerse amigo de Dios. Y todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que él decidió. Y por esa fe condenó al mundo. La misma situación estamos viviendo hoy en día. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Noé decidió la amistad con Dios. ¿Usted qué va a decidir? Ay, pastor, es que mire, a mí me gusta la amistad con Dios, pero el mundo no lo puedo dejar también. Es que no se puede aquí y acá. El Señor no nos da esa alternativa. Imagínese que su esposa le diga, mire mi amor, es que yo a usted lo amo, pero fíjese que el novio que yo tenía también siento que lo amo. Los amo igual a los dos. ¡Oh! Igual que aquella canción, ¿verdad? Prefiero compartida y no perdida, no es como es la cosa. Mire qué feo, ¿no, hermano? Que una esposa esté en ese... No, es que fíjese que yo estoy enamorado de Toño. Y yo a usted lo amo también, pues estoy en esta disyuntiva. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Va a aguantar esa situación así? Hermanita, fíjese que yo a usted la amo, mi amor, pero fíjese que yo no puedo olvidarme de Amarillita porque yo siento que mi amor con ella. ¿Y eso? ¿Verdad que no se puede? No, hombre, Otoño o yo, ¿verdad? Escoja usted, hacia las cabales los dos no vamos a seguir aquí. Una noche va a estar conmigo, otra noche con Toño. Que es tremendo. No dice ahí la Biblia adulterio, pues. No dice la palabra o almas adúlteras, es lo mismo. El Señor no quiere eso. No quiere eso. Por eso dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y Él siente un gran celo por nosotros, porque solo nos quiere para Él. Vea lo que dice Santiago, por favor, en el capítulo 4, versículo 5. En Santiago capítulo 4, en el versículo 5. Dice la palabra, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando nosotros venimos a Jesús, el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, porque la Biblia dice que es la arra de nuestra herencia. Es la garantía que somos salvos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra. Pues el Espíritu Santo que está ahí en nosotros
nos anhela celosamente. Ahora, hay otra traducción de los teólogos. Cuando no dice que el Espíritu nos anhela, sino que Dios anhela celosamente al Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero la Reina Valera aquí dice que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente. Celosamente. Dice la Biblia que Dios es celoso. Dios es celoso, mi hermano. Ahora tiene celo santo. El único que puede tener ese. No, yo soy celosa con mi esposa, pero yo tengo celo santo. El Señor nos anhela a nosotros para Él. Solo para Él. No nos quiere con el mundo. No nos quiere que en nuestro corazón alberguemos el mundo. El Señor dice no. Hay un celo para que seamos solo de Él, solo de Dios. Solamente un corazón soberbio escoge la amistad del mundo. Pero el humilde escoge la amistad de Dios. Y Dios le da mayor capacidad para soportar las presiones del mundo. Dicen del versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace la humildad en el creyente? En primer lugar, que nos sometamos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Rendirnos a Dios totalmente. Dice en el versículo que sigue, el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos a Dios, rindámonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué hace la humildad? Hace que nosotros nos acerquemos a Dios, y en la medida que nosotros nos acerquemos a Dios, Dios se acerca a nosotros también. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. Nosotros aquí estamos acercándonos al Señor. El día domingo, acercándonos al Señor. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, en nuestro devocional, en oración, en la palabra, en las células. ¿Qué estamos haciendo? Acercándonos a Dios. ¿Por qué? Hay un corazón humilde. Es lo que hace la humildad, que nosotros nos acerquemos a Dios. Y también hace que nos limpiemos de todo pecado. En el versículo 8 dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Es una forma de decir, purifiquémonos, limpiémonos, quitemos lo sucio que hay en nosotros. ¿Con qué pecado usted está coqueteando, mi hermano? ¿Con qué pecado? ¿Qué pecado ha hallado cabida en usted? ¿Será el pecado de la soberbia? ¿Será el pecado de la incredulidad? ¿Será el pecado de la falta de perdón? ¿Será el pecado de amargura en su corazón? ¿Será la pornografía, jóvenes? Esas películas después de las 10 de la noche, esos canales que ya se sabe que dan pornografía, ese internet, esos jóvenes que envían fotografías de Playboy a sus amigos. Hey, tengo esta, mira, qué chiva está. Y todo que tiene que ver
con pornografía triple X, hermano. Pecadores, limpiad vuestras manos. Esas relaciones ilícitas con personas inconversas. Usted es un hijo de Dios, santo de Dios, lavado con la sangre preciosa del Cordero, tiene el Espíritu Santo en su corazón. El Señor le anhela celosamente. Corte esa relación. Usted es una princesa del Señor. Corte esa relación. Limpiémonos, dice la palabra. Es lo que hace la humildad. Y también hace que los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los creyentes que aman a Dios, pero también quieren amar al mundo. Esos son los de doble ánimo. Los creyentes de doble ánimo. Los que hay días donde amanecen que se sienten tan cerca del cielo, mi hermano, que sienten al Señor y dice, papito lindo. Pero a los 2 días, ¿dónde está, Señor? Que yo no te siento. Vamos a ir a la iglesia el domingo. El domingo vamos a ir. Cuando llegue el domingo, ay, no. Mejor el miércoles. Doble ánimo. Este año sí me propongo leer la Biblia. Doble ánimo. Se propuso, pero a la hora de las horas, mi hermano, allá se quedaron en Génesis. De todas maneras, tengo toda la vida para leer la Biblia. Pero ¿qué dice de doble ánimo? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que examinar el corazón y tomar decisiones firmes. El problema del doble ánimo está en su corazón. Hay que examinarse. Bueno, y yo cuando tomo una decisión, ¿me mantengo en esta decisión? ¿O estoy ahí de que sí, hoy sí, mañana no, que sí, que no? De doble ánimo. Entonces, examine su corazón y tome decisiones radicales. En una ocasión, estábamos con un hermano que estábamos discipulando. Y con lágrimas en sus ojos, me dice, yo nunca he finalizado nada. Todo lo he dejado a medias. He comenzado y no he finalizado. En otras palabras me estaba diciendo, he sido una persona de doble ánimo. Pero esto, pastor, esto quiero terminarlo. Este discipulado lo quiero terminar. Porque será la primera cosa en mi vida que voy a terminar. Y sabe, terminó. Y su vida ha dado un giro de 180 grados. El Señor lo tiene aquí, sirviendo al Señor. El otro día, con los ojos llorosos, me dice, venía a la iglesia y una hermana me llamó, hermano, venga, a la iglesia va, sí. Hazme un favor, sí. Deposíteme mi diezmo. No voy a poder ir, me dice. Estoy trabajando. Hágame el favor, deposite. Y me dice él, ahora hay gente que confía en mí. Me confía dinero. Me confía dinero porque yo antes no podía tener el dinero.
Nadie me confiaba nada. Porque iba a parar a la droga. Pero ahora hay alguien que dice, tome, deposítemelo. ¿Qué hizo este siervo? Examinó su corazón y ahí tomó decisiones radicales. Si usted es de doble ánimo, examine su corazón y tome decisiones radicales. Hermanos, al humillarnos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Dice la palabra en el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un principio que Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 23, versículo 12. Dice la Biblia en Mateo capítulo 23, en el versículo 12. Dice la palabra, Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué ganamos con la amistad de Dios? Ya vimos cuál es el costo, pero ¿qué ganamos si tomamos la decisión de ser amigos de Dios? Bueno, veamos que la Biblia nos conteste. Que nos diga la Biblia, ¿qué ganamos si nos volvemos en amistad con Dios? Job capítulo 22, versículo 21. Dice la Biblia en Job capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice, hermanos? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Dos cosas. Paz. Va a tener paz. Mucha paz tienen, dice la palabra, los que aman tu ley. Vamos a tener paz en nuestro corazón. Qué horrible es vivir sin paz, sin gozo. Hace poco pasé unos días sin paz. Qué horrible. Y yo le decía, Señor, devuélveme la paz. Dame paz. Quiero tu paz. Quiero descansar en ti. Dame la paz, Señor. Tener la tranquilidad. Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. Mi esposa es bien preciosa, me dice, a veces es que usted pasa solo en la iglesia, me dice. Es que usted pasa solo en la iglesia. Tenga cuidado cuando se vaya, cuando venga, cuando entre, cuando abra. Le digo, yo no paso solo en la iglesia. Yo sé, me dice, que el Señor está ahí. Y ahora unas hermanitas dicen que hay un niño también que se les aparece ahí arriba también, cuando no hay nadie. 50 niños, le digo yo, que hay ahí cada miércoles y cada domingo. Y más ahora que el hermano Raúl estuvo aquí también. Dice, cuando uno apaga las luces, uy. Dice, no, en paz. Qué lindo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de tener la paz? Tener la paz. Que salimos en paz y entramos en paz, comemos en paz, vivimos en paz, nos dormimos en paz, descansamos en paz, nos subimos a un bus en paz, confiando en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Este es el resultado, esto es lo que tú ganas por escoger
estar en amistad con Dios. Porque Dios te va a mandar ángeles, te va a guardar, te va a socorrer, nada te va a ocurrir. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, dice la palabra del Señor. Aún las cosas negativas. Pero nos volvimos en amistad con el Señor. ¿Y qué más? Y por ello te vendrá bien. Te va a ir bien. En sus negocios, le va a ir bien. El Señor no lo va a dejar a medias, no lo va a dejar. Le va a ir bien en su trabajo, le va a ir bien en la universidad, le va a ir bien en su casa, le va a ir bien con sus hijos, le va a ir bien con su ministerio. ¿Por qué? Ganamos la amistad con Dios. Dios promete paz y prosperidad. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por más que está ganando en el mundo, está desparramando, dice el Señor. Usted gana conmigo, pero sin mí desparrama. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, al morir en la cruz, le estaba otorgando a usted su amistad. Le estaba ofreciendo la amistad a usted porque Él murió por usted. Aún hasta el día de hoy, los brazos del Señor de amistad están abiertos, esperando que usted le corresponda. Él dijo a continuación: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese es el requisito: hacer la voluntad del Señor. ¿Será usted un amigo de Jesús? ¿Tomará a Jesús como su amigo? Hace muchos años, una persona decidió hacer de Jesús su amigo. Y no solamente su amigo, sino su rey, su Señor. Él le compuso una alabanza a Dios. Esa alabanza ha sido cantada por miles de creyentes a lo largo de los años de la historia del cristianismo. Y una de las estrofas dice: Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz, yo soy feliz por Él. Jesús es un amigo sin igual. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces la amistad. Hay un costo que pagar.